Bienvenidos a Conexionistas, yo soy Armando Reigadas y ahora vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de robótica. Traemos una persona que, bueno, pues líder global en tecnología, sí está considerado entre los 25 líderes globales de tecnología, referente en robótica e inteligencia artificial y además presidente de BP Gurús y fundador de GCDIG. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Amigos de Conexionistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy vamos a estar platicando de un tema que, en mi opinión, la conversación es o lo amas o lo odias. Y entonces, para quienes hacen apología, la robótica, que es como la máxima expresión de la tecnología en el imaginario colectivo, es lo que nos va a salvar. Y por el otro lado, tenemos a quienes la odian y a quienes dicen, no, esto es lo que está generando desempleos, hay que atacarla. Entre esos dos grandes polos, hoy tenemos un experto a nivel mundial, como ya lo dijo Armando, que con pasión se dedica a desarrollar soluciones para justamente, ¿no?, quitar toda esta telaraña que hay alrededor. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Platícanos un poco de qué es lo que estás haciendo en concreto, pero sobre todo me gustaría orientar esta parte de la conversación a cuáles son los desafíos que encuentras, sobre todo como una empresa mexicana en donde uno pensaría que en México no hay campo fértil para que esto ocurra, y entonces, pues concretamente hablar de estos desafíos que detectas. Bienvenido, Mauricio. Estimado Armando, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar por aquí con ustedes. Pues mira, definitivamente son temas que me apasionan, ¿no? Como bien comentas, Edgar, somos una empresa 100% mexicana. La fundé hace 10 años, gracias a Dios ya tenemos 10 años. Como bien comentas, pues no es un tema fácil. Nosotros iniciamos, ¿cómo? Iniciamos asesorando empresas respecto a cómo administrar sus áreas de tecnologías de información utilizando marcos de referencia y estándares internacionales. Siempre vimos la necesidad de salir, ver qué es lo que se está haciendo fuera de Latinoamérica y traerlo de primera mano a México, por supuesto, y después bajarlo al resto de Latinoamérica. Entonces, por ahí empezamos y conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Ahí fundamos BP Gurus, nos dimos cuenta que los clientes decían, ahora Mauricio, la estrategia la quiero ya aterrizar con tecnología, porque yo veo videos, ¿no? En YouTube, veo, cada vez llegan más proveedores, me hablan de inteligencia artificial y todo mundo empieza a hablar de transformación digital y Mauricio, pues cómo ya lo podemos aterrizar con productos y servicios ya reales, ¿no? Y lo más importante, que tengan un costo-beneficio para nuestra región, ¿no? Porque pues sí, vemos, tenemos muchísima información, acceso a ella, y vemos en diferentes partes del mundo muchísimos robots, pero oye, ¿cómo traerlos para acá, ¿no? Entonces, ahí nos dimos a la tarea de empezar a investigar y fue como nos empezamos a meter en temas ya de chatbots, de inteligencia artificial, generar modelos de machine learning. Después vimos que muchas cosas se podrían solucionar con robots, pero lógicos, no precisamente físicos. Entonces nos metimos en algo que se llama Robotic Process Automation. Y después de eso llegamos a la robótica humanoide y les quiero compartir cómo llegué a la robótica humanoide. Hace 3 años me habla uno de nuestros, pues digamos, clientes y me dice, oye, Mauricio, es que necesito que me ayudes a hacer una estrategia para un robot, ¿no? Humanoide. Y dije, perfecto, vamos a hacerlo, los voy a visitar. Les dije, oye, pues mira, primero tenemos que identificar la problemática, por dónde. Y me dice, no, Mauricio, creo que no nos has entendido. Es que nosotros ya compramos el robot, pero lleva 5 meses en la bodega y no sabemos qué hacer, ¿no? En ese entonces le estoy hablando que era un robot de 45,000 euros, ¿no? Entonces, lo compra una empresa mexicana, llega, lo abren y después dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, dije, no, este tema de la robótica humanoide ya es momento de meternos porque ya entonces empezamos a ver que en la industria mexicana ya hay compañías que quieren empezar a generar cierto tipo de automatizaciones con robots, ¿no? Entonces, los empezamos a meter y esa es, digamos, brevemente la historia de cómo llegamos y cómo empezamos a construir, pues ahora ya estrategias para tenerlos operando, ¿no? En el mercado mexicano principalmente. Y a mí la pregunta, yo soy lector asiduo de ciencia ficción, me he leído prácticamente todo lo que es Asimov, que yo creo que es uno de los grandes referentes robóticos, ¿no? Las tres leyes y todo lo demás. Y él manejaba un concepto que a mí me sigue llamando mucho la atención, que es el síndrome de Frankenstein, que era el miedo que le tenía la gente en esta Exacto. serie de novelas a los robots. Ajá. Literalmente era una especie de miedo a los robots, el síndrome de Frankenstein. No Sí. te encuentras con eso y no tanto en el sentido de que te dé miedo un robot, sino que la gente en un momento dado llegue a pensar que este robot pues va a sustituir, va a cambiar, va a modificar, va a hacer obsoleta a la gente.
Sí, así es, definitivamente, ¿no? Y pues bueno, la realidad es que comenzamos justamente también como el mismo Asimov pues lo comenta, ¿no? En la perspectiva de, pues hay que empezar a generar reglas primero que nada y dentro de esta perspectiva, es bueno, ya cuando es robótico humanoide, pues es clave, ¿no? Que haya empatía y cero tipo de agresiones, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver es en el mercado, pues bueno, la industria robótica ha venido evolucionando. De hecho, empezamos con industria robótica. Bueno, la palabra robot tiene más de 70, 80 años por ahí que se acuñó. Y hemos visto muchos robots en la industria. Empezamos en los 80s con robots industriales principalmente. Y bueno, de ahí viene mucho este paradigma, ¿no? De hoy es que, pues, entra un brazo mecánico y en la línea de producción a cuántos obreros sustituye, ¿no? Y en la robótica industrial durante muchos años, así fue como se hacía el caso de negocio, ¿no? Va a entrar un robot, te cuesta tanto, pero en un año, año y medio, en sueldos y salarios lo recuperas, ¿no? Sin embargo, lo que fuimos viendo fue evolución de otro tipo de áreas de robótica, como la parte de los cobots, ¿no? Que son estos brazos muy precisos con los que inclusive hoy vemos ya que se pueden hacer inclusive hasta operaciones, ¿no? Con robot Da Vinci, por ejemplo, y cómo se van incorporando en lo que yo digo que es la máxima expresión de la robótica, que es la robótica humanoide. Ya es la máxima expresión, ¿por qué? Porque ahí los robots humanoides, como el que tengo, por ejemplo, aquí atrás, son robots que principalmente funcionan imitando el tema de servicios cognitivos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Tener la capacidad de interpretar el entorno como un humano y sobre eso entenderlo, saber qué es lo que está solicitando el humano y entonces llevar a cabo la acción, ¿no? Entonces, tienen tres principales características. Una es el tema de Neural Language Processing, ¿no? El procesamiento del neurolenguaje, en el cual primero consiste en entender la voz, procesarla y sobre eso saber qué hacer, porque hay veces que entiendo la voz y me estás dando una instrucción. Entonces a lo mejor dices, llévame a mi oficina. Es una instrucción, entonces entenderla y de repente empezar a caminar y guiarme, ¿no? Por ejemplo, o es una consulta, oye, hoy en la tarde va a llover, ¿no? Y entonces una consulta tradicional, un servicio de nube, baja la información y me da la respuesta y sí, y te recomiendo que saques una sombrilla, ¿no? Por ejemplo. La segunda es todo el tema de computer vision. En la parte de computer vision ya es la identificación de objetos, de personas, ¿no? Y entonces hacemos todo el diseño ahí de algoritmos de inteligencia artificial para poder identificar inclusive sexo estimado, edad estimada, ¿no? Para que sobre eso los algoritmos, pues no es lo mismo, la misma respuesta que le vamos a dar a un niño que estimamos que tiene 8 años a un adulto que estimamos que tiene 40 años. Si nos hacen la misma pregunta, probablemente pues vamos a contestarles de manera diferente. Y ahí es donde viene la magia de cómo empezar a adecuar la robótica a nuestro contexto para evitar este rechazo, ¿no? La tercera característica es toda esta parte de sensores como los carros autónomos, que hoy ya tenemos muchos carros autónomos en nuestro país, y funcionan de manera pues bastante decente. Entonces, los robots tienen los mismos tipos de sensores, se llaman sensores LIDAR, son multicapa, y eso nos permite rápidamente mapear ubicaciones, ¿no? Entonces, llevamos un robot, nada menos esta semana, tenemos 6 diferentes modelos. Estuvieron 3 diferentes tipos de robots en una empresa cervecera haciendo ya tours guiados, ¿no? Y entonces, oye, ¿en cuánto tiempo ya podemos, pues que sean autónomos, ¿no? No, pues llegamos 15, 20 minutos, tenemos ya el mapa del espacio, 100, 200 metros cuadrados, y a partir de ese momento, los robots pueden empezar a ejecutar tareas muy repetitivas. Y sorprendentemente nos hemos dado cuenta que al principio sí es un tema oye, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿No? Y en cuanto empieza la interacción, bueno, empieza por ahí, yo digo la magia, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, es muy curioso, nuestra área de robótica está a la cabeza, es el ingeniero Rodrigo Sarres, ingeniero en cibernética, y él es muy, muy ocurrente, él es muy empático con la gente, y nos hemos dado cuenta cómo al imprimirle su empatía a los modelos de inteligencia artificial, la aceptación todavía es mayor, ¿no? Se daba cuenta, por ejemplo, nuestro ingeniero decía, pues es que sabes que siempre le preguntan dónde está el baño, ¿no? Y entonces el robot contesta, pues mira, típicamente está al fondo a la derecha, pero la verdad es que no sé porque soy nuevo aquí, ¿no? O siempre le preguntaban a los robots, hola, ¿cómo estás? Y entonces le pone de respuesta, aquí chambeando, gracias a Dios, ¿no? Entonces, es como empezar a darle una personalización y una impresión, y nos hemos dado cuenta de que no podemos tener los mismos tipos de respuestas en el norte del país, con los del centro del país, con los del sur del país, y no es el mismo tipo de respuestas ante la misma pregunta en una activación de marketing en un centro comercial versus en una oficina más formal, ¿sabes? Entonces,
ahí es donde empezamos a trabajar con estos temas y ahí vimos que es un gancho impresionante. Hoy, de hecho, muchas empresas, restaurantes inclusive, están empezando a utilizar este tipo de tecnologías para atraer gente, ¿no? Entonces, la realidad es que esta perspectiva de va a quitarme el trabajo, tenemos muchísimos estudios y, por ejemplo, tenemos casos de éxito en los cuales los robots llegan y, por ejemplo, siempre me dicen, ay, Marcio, que tienes aquí atrás es mesero, ¿no? Sí, nos puede hacer de delivery. ¿Y qué es lo que está pasando en las industrias a nivel mundial? Y en México no es la excepción, ni Latinoamérica. Todo lo que sea tarea repetitiva que no genere valor está destinada a automatizarse. El caso, por ejemplo, de un mesero, voy y vengo con comida, voy y vengo con comida, ¿no? Eso no genera ningún tipo de valor. ¿Qué genera valor? La interacción, la sensación de seguridad, ¿no? De que alguien me está cuidando. Entonces, hoy la industria restaurantera está evolucionando. Los propios meseros están dando soporte técnico a los robots y los robots son los que te están recibiendo, te llevan a la mesa, te dicen dónde está el menú, te presentan el QR, después llega este robot con toda la comida y cuando necesitas algo en específico, puedes inclusive hablar a través del robot y ya un mesero o el sommelier o alguien experto en la cocina puede interactuar contigo inclusive desde la cocina, ¿no? Entonces, no precisamente es un tema de sustitución. Yo siempre he creído firmemente que la tecnología genera más trabajos de los que desplaza. El tema es que los nuevos trabajos que genera, pues requieren nuevas competencias y ahí es una gran área de oportunidad, ¿no? Y bueno que tocas ese tema porque estuve viendo algunas de tus entrevistas y me interesa mucho esta reflexión porque pareciera ser que en el mundo de IT es como un mantra, decir, no, bueno, es que lo que estamos buscando es el customer experience, ¿no? Además tiene que ser en inglés porque si no es en inglés parece ser que No pierde suena bonito. legitimidad. Sí. Entonces, pero cuando me clavé un poco en lo que ustedes están haciendo para atender la pandemia. Y a mí me parece que ahí hay una oportunidad para alejarnos del customer experience Exacto. y entrar al impacto social de lleno. Alejarnos de esta conversación, ¿no? Porque en esa conversación a mí lo que me preocupa es que, pues sí, esto está muy bien, pero para quien tiene acceso. Me Exacto. acuerdo que citabas, ¿no? Experiencias restauranteras en Dubái, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Es decir, Claro. con lana todo jala. Pero a mí me preocupa mucho que en países justamente como México y como los demás, donde veo que exitosamente ustedes están mandando robots a América Latina, pues evidentemente ahí no hay acceso. Pero ahora, ¿no? Están ustedes, ¿no? Llevando estos robots a dar este tipo de servicios. Yo no lo había visto antes y esto es posible que sea más un producto de mi ignorancia que otra cosa, en donde hay otra alternativa. No solamente es la experiencia del cliente del que puede pagar, sino que hay claramente una atención social, un servicio social que se puede expandir. ¿Qué puedes profundizar al respecto? Porque me parece que esa es una parte que hay que empezar a problematizar más y que no veo yo que esté en los círculos de opinión. Mira, definitivamente, yo creo que este tipo de temas nos ayuda mucho a despertar como sociedad, ¿no? O sea, es que es una perspectiva de siempre, no es que el futuro ya viene, ¿no? Y es, no, el futuro ya está aquí. O sea, ya tenemos carros autónomos en México, ya tenemos robots humanoides en México, tenemos los robots que sean, y yo siempre les digo, a ver, por la tecnología, ni se preocupen, y es más, el robot que ustedes vean en un canal de YouTube, oye, Mauricio, ¿lo puedes traer? Sí. O sea, tenemos alianzas estratégicas en todo el mundo, ¿no? Trabajo con diferentes clústeres de robótica, inteligencia artificial, podemos tener robots de cualquier parte del mundo, los más avanzados, ¿no? Pero a ver, no tenemos que partir de ahí, tenemos que partir de qué problemática quieres solucionar, porque sobre la problemática podemos aplicar muchísimas tecnologías avanzadas, no solamente robótico humanoide. Ha habido muchas veces que en lugar de un robot físico terminamos con un robot lógico, que es simplemente comprar una licencia, metes un robot que ejecuta actividades y procesos y listo, ¿no? Y ahí queda. Entonces, yo lo que creo es, con este tipo de muestras, lo que tenemos que tener claro como sociedad es, oye, a ver, hay que conocer brevemente cuál es la propuesta de valor de cada una de las diferentes tecnologías y sobre eso empezar a trabajar, ¿no? De hecho, o sea, hemos visto muchos modelos de inteligencia artificial para eficientar, por ejemplo, el riego con drones, ¿no? En zonas que tienen escasez de agua, pero que son productores de alimentos y que gracias a eso, pues México puede exportar, ¿no? Entonces ya hay muchas soluciones, hay granjeros que están utilizando drones, inteligencia artificial. Ahorita estamos empezando a incursionar con picosatélites, ¿no? Para que inclusive sea más barato todavía
hacer lo que hoy un dron hace en medición de grandes tierras, ¿no? Entonces decimos, oye, México, por ejemplo, productor, ¿no? De muchos alimentos, ¿qué tipo de tecnologías podemos meter? Y entonces tú me dices, oye, pero ¿y eso cómo está relacionado con la robótica? Es computer vision, es computer vision, nada más que en lugar de ponerlo o anclarlo a un robot, se lo anclamos a un dron o lo anclamos a un picosatélite o a un CAN satellite, que es un satélite del tamaño de una lata, ¿no? De refresco, y entonces lo lanzamos y va bajando y tenemos grandes extensiones y podemos captar toda esa información. Todo eso es inteligencia artificial. ¿Y cuál es la mejor noticia? Todos los modelos de inteligencia artificial están siendo desarrollados por mexicanos, para mexicanos, ¿no? Y de hecho estamos apoyando a la industria latinoamericana justamente a ir adecuando esto. Desde hace 10 años que empezamos a trabajar con muchos proyectos estratégicos de tecnología en Latinoamérica y conocemos mucho las problemáticas, ¿no? O sea, nos hemos encontrado hemos trabajado hasta con un canal de Panamá, ¿no? Hasta temas de seguridad en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos que la tecnología puede ofrecer muchos beneficios. El punto es que, yo tengo que, como sociedad, darme cuenta tengo que desarrollar nuevas competencias. Y el decir desarrollar nuevas competencias, pues no significa que tengo que ser un ingeniero en cibernética, ¿no? O un ingeniero en mecatrónica y ya tener estudios de posgrado. No, podemos empezar a mover circuitos, podemos empezar a mover temas de desarrollo muy rápidamente y veamos cómo el mundo, la otra vez posteaba en redes sociales, uno de los roles que va a ser más solicitados en los siguientes 10 años es el de programador. Y posteaba en mis redes sociales una foto de un programador en los años 70, ¿no? Y entonces decimos, oye, pues más bien, o sea, hay roles y hay competencias que siguen siendo vigentes y de hecho van a ser más necesarios. Entonces, oye, cualquier persona puede programar, claro, es solamente lógica matemática, ¿no? La inteligencia artificial son puras matemáticas que ejecutan las máquinas. Entonces, creo que ahí es donde puede haber muchísimo impacto social. Podemos mencionar muchísimos ejemplos, son algunos que se me vienen rápidamente a la mente, pero lo que yo siempre digo es, a ver, ante una problemática social, ¿la tecnología me puede ayudar? Por supuesto que sí. Tenemos solamente que identificar qué tipo de tecnología. Vamos a terminar recayendo en algunas de estos temas de visión por computadora, inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, sí o sí, esa es una constante. Y entonces ya vimos por dónde, ¿no? Eso nos puede empezar a ayudar para encaminar políticas públicas, para encaminar nuevos programas, ¿no? Ahorita estoy, por ejemplo, trabajando con la Universidad La Salle, estoy creando un programa de ciencia de datos ya a nivel posgrado, porque vimos que las licenciaturas ya se están quedando atrás, ¿no? Una licenciatura en finanzas, una licenciatura. Oye, ¿y quiénes tenemos como alumnos objetivo? Egresados de todos. O sea, yo lo que espero es tener a un médico, lo que espero es tener a un químico, lo que espero es tener a un arquitecto, para que todos ellos entiendan cómo, con su área de experiencia, entiendan cómo se hace la manipulación de datos y entonces ya cada quien pueda ir a salvar vidas a un hospital como médico con todo su conocimiento, a construir estructuras más sustentables y amigables con el medio ambiente ya como arquitecto, como ingenieros civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la clave y el centro va a estar en esta parte de STEM, ¿no? Que ahora le agregaron la A de Science, Technology, Engineering, Mathematics, le agregaron el tema de arte. Y yo siempre digo, bueno, y hay algo que falta y que por eso México no ha podido avanzar, que es el tema de business. Es decir, qué bueno y qué padre que nos estemos metiendo en esta tecnología avanzada. Pero si no tenemos un sentimiento de negocio, de cómo podemos hacer con éxito esta parte de implementación de tecnología avanzada, pero con un costo-beneficio adecuado para nuestros países, pues nunca se va a adoptar. Entonces, la parte de business es bien importante en todo este tema. Entonces, ahí va a girar el futuro, ¿eh? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y negocios, ¿no? Y muchos dicen, bueno, y la parte de arte, sí, por supuesto, definitivamente, pero ahí es donde van a estar todas las disciplinas, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante y la verdad es que muy excitante el futuro que nos espera, ¿no? Yo espero que como países, ¿no? En vías de desarrollo lo sepamos explotar al máximo, ¿no? Y por eso estamos trabajando en eso todos los días desde nuestra trinchera, ¿no? Magnífico. Oye, te has referido al tema de tecnología y te has referido al tema de tecnología mexicana. Eso me llamó mucho la atención. Obviamente, pues, estamos en un campo en que está muy interconectado, ¿no? No, muchas veces ni vale la pena ponerse a inventar el hilo negro. Alguien ya pasó por ahí, pues sigues esos pasos, ¿no? Por no decir la palabra copiar, que a mí no me gusta.
Perdón, en ese tema, en la cuestión tecnología, desarrollo de tecnología, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué está haciendo GCD? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues para que México deje de ser esa parte que copia para hacer la Exacto. parte que da Exactamente. el Sí, camino, ¿no? perfecto. Y qué bueno que sale este tema, hermano. La realidad es que es clave. Ahí es punto número uno. ¿Qué hicimos desde el primer momento que empezamos a trabajar con la parte de la robótica? Modelos de inteligencia artificial, ¿no? Todos los modelos de inteligencia artificial son mexicanos, desarrollados por mexicanos para atender las problemáticas mexicanas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que pasaba justamente con este caso que les comentaba, ¿no? Oye, nosotros ya compramos un robot y ahora no sabemos qué hacer con él. Pues claro, compraste un robot japonés precioso, muy avanzado, tenía muchos movimientos muchos grados de libertad, que sí se mueve en la parte de la complejidad de la robótica, hasta dedos, ¿no? Entonces, mientras más grados de libertad, pues hay más cosas que coordinar y los algoritmos son más complejos. Entonces, ¿qué le sucedió? Tenían el hardware, pero no tenían pues toda la inteligencia que es pues darle el alma al robot para poder entender todo, ¿no? No le vas a hablar en japonés. Entonces, de entrada, ahí es desde el principio generamos un área muy robusta en toda la parte de los modelos de inteligencia artificial. Cuando empezamos a trabajar con la parte de la robótica, dije, vamos a investigar quién está produciendo robots en México. Pues desafortunadamente, muchos esfuerzos, pero muy caseros, ¿no? Muy caseros encontramos en México, no tenían el nivel empresarial y de masificación que nosotros buscábamos. Entonces, estuve en Rusia, estuve en Emiratos Árabes Unidos, estuve en Asia, terminamos haciendo nuestras primeras alianzas estratégicas en Shanghai. Ahí empezamos a traer robots, empezamos a entender cómo funcionan. En costo-beneficio era muy adecuado para nuestro mercado y lo que más me interesaba a mí era el poder de producción, ¿no? ¿Qué pasa si mañana una empresa me dice, quiero 20 robots para mis diferentes unidades de negocio que están distribuidas, ¿no? Pues hay que tener esa capacidad. Entonces ya hice esa alianza estratégica, empecé a revisar muchos contras, empezamos a encontrar dispositivos que no nos agradaban, que no tenían la calidad que necesitábamos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, con empresas como Intel en México, ¿no? Para saber qué tipos de dispositivos tienen, empezar a estudiarlos, a decir, ok, hay que cambiar estas cámaras no me sirven, como vienen de China. Entonces, primer paso fue inteligencia artificial. Segundo paso fue personalización. Después lo que empezamos a hacer es, ahora, por ejemplo, en el caso de la pandemia, vimos que nos estaban pidiendo robots de desinfección. Entonces yo dije, pues todo el mundo está diciendo que se puede desinfectar con este humito, ¿no? Con este vaporcito y con rayos ultravioleta. Oye, pero a ver, vamos a revisar normas mexicanas que ha emitido ya el gobierno mexicano para alineamientos de desinfección. Cero, ¿no? Entonces todo el mundo ya está diciendo, no, ya tengo aquí mi desinfección con rayos ultravioleta. Y dije, eso es muy irresponsable porque inclusive puede hacer mucho daño, ¿no? Si no es la luz ultravioleta. Salgo, encontré una nueva alianza estratégica, Canadá, empezamos a identificar que ellos ya tenían aprobados robots de desinfección ante el gobierno canadiense. Perfecto, empezamos a trabajar con ellos y empezamos a armar todo lo que se necesita para que sobre nuestros propios robots de delivery, los pusimos cajón, ya teníamos todas las condiciones y empezamos a trabajar. Entonces, tercer paso, alianzas estratégicas. Y con esta alianza estratégica, hoy en día, curiosamente que fue hace un par de meses ya estaba en posición de decir esto. Hoy en día podemos construir un robot 100% mexicano dentro del territorio nacional. Evidentemente, pues hay que importar algunas piezas que no se manufacturan aquí, como en todo, en nuestra economía global. ¿Y qué es lo que tenemos? Hoy por hoy ya podemos decir, ok, tenemos la problemática, en 3 semanas te tenemos los renders de 3 propuestas diferentes de robots. Tú seleccionas alguno, te hacemos ya sobre el que seleccionaste una semana más el render en 3D del robot, así va a quedar listo. Manufacturamos todo en México, lo montamos todo en México y lo entregamos en México, ¿no? Entonces, en un tema de unos 3 meses ya podemos tener un robot mexicano. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Conseguir mejores costos, encontrar economías de escala, porque hoy por hoy me cuesta aproximadamente un 70, un 80% más caro producirlo en México que producirlo en el extranjero. Entonces son las decisiones que tenemos que ir tomando, pero estamos apuntando, ¿no? Estamos apuntando, ¿para qué? Para que México sea potencia también en estos temas, ¿no? A mí me encantaría
ya tener una nave industrial completa con líneas de producción de robótica, pero hoy por hoy pues, la demanda no es la suficiente para justificar una inversión de esa naturaleza. Entonces, lo único que hago es decir, ok, perfecto, y con este presupuesto no importa, lo mando a hacer en Shanghai o lo mando a hacer en Canadá o la mitad lo traigo y aquí yo lo complemento. Entonces, eso es lo que hemos ido trabajando estos 3 años. Ha sido, la verdad es que, un trabajo abismal, pero hoy por hoy, pues la realidad es esa, ¿no? Estamos en posición de qué tipo de robot quieren que traigamos robots rusos, los traemos, ¿no? Hasta el momento no ha sido el caso, pero tienen, por ejemplo, buenos robots, por ejemplo, en Rusia. Quieren que traigamos robots ya con manufactura, inclusive en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, ya lo podemos hacer con tecnología mucho más avanzada, lo podemos hacer. Evidentemente, un tema de costos, ¿no? Siempre la restricción. Entonces, ahí es donde viene la magia, ¿no? Este balance de todos quisiéramos, pues, este tema, ¿no? De hecho, en México, etcétera, pero al final del día dices, ok, lo podemos hacer hoy por hoy, 100% aquí o 100% fuera, lo traigo y ya nada más metemos la inteligencia artificial mexicana, ¿no? Entonces, ese sería el proceso de lograrlo. Y esto, pues bueno, evidentemente nos ha ayudado pues a ir creciendo, ¿no? Y a ir generando más empleos en esta línea, ¿no? De negocio que es pues importante también para nosotros, ¿no? El crecimiento. Mauricio, en esta, digamos, desarrollo de habilidades, requerimiento de competencias, pensando en GCD, en el hoy y en el futuro que tú le ves, ¿de dónde alimenta su fuerza laboral? Es decir, veo yo que sobre todo en esta industria, no es una industria que tiene un sex appeal particular para las generaciones jóvenes, ¿no? Exacto. Y justamente es esta industria la que está enfrentando el activismo, ¿no? Del empleado, porque son esos jóvenes conscientes de lo que está ocurriendo en el entorno, quien está empujando y casualmente se manifiestan y están en la mayoría en esta industria. Pensando nada más en tu empresa, o sea, si es que exista o no un área de recursos humanos, ¿en dónde recluta talento? ¿De dónde vienen estos chavos alguien que quiere trabajar, que se quiere desarrollar? ¿De dónde viene? ¿De qué universidad? ¿De qué carreras? ¿Dónde están? Perfecto, mira, es una gran pregunta. Primero, no saben la cantidad de trabajo que tenemos porque desarrollamos en México, inclusive tengo clientes en Estados Unidos y les desarrollamos sus modelos de inteligencia artificial, de aplicaciones, pruebas, ciberseguridad desde México, ¿no? Entonces, ahorita, nada menos, hoy en la mañana estaba platicando con la directora de recursos humanos. Oye, ¿cómo vamos con estas vacantes, no? Es complicado encontrar vacantes de nivel senior, ¿no? Entonces, históricamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Contratar personas de nivel junior y capacitarlas y generar su plan de vida y carrera. Entonces, afortunadamente los terminamos encontrando. La realidad es que son 100% mexicanas, es una empresa que todos son mexicanos. La realidad es que hasta ahorita, haciendo memoria, no. Y otra sorpresa más es que todo mi cuerpo directivo y todo el core estratégico de consultoría, el 80% son mujeres. Entonces, esa parte también para nosotros es bien importante. Yo desde hace ya, para poder dedicarme a hacer todas estas nuevas líneas de negocio, abrir, etcétera, dejé de estar a cargo de la empresa de BP Gurús de GCRIC. Y la directora general es una mujer, ¿no? Ella es ingeniera en cibernética, egresada de la Universidad La Salle, tiene una maestría en tecnologías de información en la dirección de negocios. Ahorita está haciendo un doctorado. Tengo, por ejemplo, hay otros perfiles que son igual egresados cibernéticos. Cuando son cibernéticos, son egresados de La Salle. Y, por ejemplo, terminó su doctorado en tecnología avanzada en el Poli, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, son parte fundamental del equipo de trabajo. Y tenemos gente, pues la realidad es que ya en la parte de desarrollo muy variable, ¿no? Desde egresados de la UNAM, del Poli, gente que trae una perspectiva analítica, pues digamos, desarrollada. Entonces, trabajamos mucho sí, es gente de universidades privadas, pero la verdad es que en el tema de desarrollo, muchísima gente del Poli, de la UNAM, etcétera, porque traen un perfil, la verdad es que envidiable, ¿eh? O sea, el tema el futuro está, como comentamos, principalmente en la parte de las matemáticas, ¿no? Y dices, bueno, es que hay de ahí la ciencia, y de ahí es la tecnología, sí, todo sale de las matemáticas. Entonces, necesitamos gente con mucha lógica. Y hay muchas veces que me dicen, Mauricio, es que mira, yo no sé esto, pero sí sé esto. ¿Y qué es lo más importante? La verdad es que las ganas de trabajar, ¿no? Y la actitud. A mí siempre me abrieron las puertas, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me abrían las puertas, no era precisamente porque supiera del tema, ¿no? Sino yo creo que veían tanto mis ganas de llegar a tocar la puerta y denme trabajo. O sea,
mira, a lo mejor yo no lo sé, pero en 6 meses te aseguro que yo lo sé, ¿no? Y la realidad es que hoy yo no veo ya ningún tipo de limitante. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, pues de mis limitantes era no tenía dinero a veces para comprar libros que costaban 3,000 pesos, ¿no? Entonces decía, es que no puedo yo costearme esos libros, pero mira, si tú me contratas, me das acceso a la información, yo me encargo de lo demás, ¿no? Hoy por hoy ya esas barreras no existen porque de hecho hay muchísimos recursos libres. Todos los algoritmos que utilizamos pues prácticamente se pueden encontrar en open source, en GitHub, y ya nada más hacemos personalización. Y creo que es esta parte también de invitar a todo mundo, ¿no? De no tenemos límites y mucho menos hoy tenemos pretextos de no hay acceso a la información. Antes inclusive también todo estaba 100% en inglés, ¿no? Entonces, hoy hasta información en español nos podemos encontrar. Entonces, las facilidades han sido son cada vez mayores, y creo que ahí es donde radica el punto, ¿no? Digo, yo siempre toda mi vida estudié en escuelas públicas, y ya hasta que después, pues bueno, conseguí una beca, mi mamá me pudo pagar una parte de la colegiatura, y ya me becaron en La Salle. Y bueno, ya una vez que me becaron ahí en La Salle, y me becaron al 80% la carrera, hice 100% becado la maestría, hice 100% becado el doctorado, ¿no? Entonces ya dije, no, ya de aquí ya me agarro, ¿no? Pero hoy por hoy, la realidad es que todos sabemos que tienen ciertas universidades, ¿no? Me gusta mucho el perfil de actuarios, por ejemplo, de la Universidad de Anáhuac, donde he dado clases en posgrado, ¿no? Ahí tiene una maestría en gestión de riesgos, yo he impartido riesgo tecnológico. Me gusta el perfil, por ejemplo, de los ingenieros, ¿no? De la UP, ¿no? Me fascina el perfil matemático de los egresados de la UNAM y del POLI, ellos desde cualquier nivel, ¿no? Desde la licenciatura. Entonces, como que sí, vamos viendo que hay diferentes universidades que tienen ciertas características, pero la realidad es que todo mundo en cuanto sale tiene pues, exactamente las mismas oportunidades y acceso al tipo de información. Entonces yo creo que es pues ver, sí, definitivamente qué estudiaste, 50%, y el otro 50% es qué piensas hacer con lo que estudiaste, porque insisto, hoy por hoy hasta un médico general que lleva 25 años dando consulta en la colonia, tiene mucho que aprender de la parte analítica de datos, ¿no? Y entonces yo por eso estoy trabajando muy fuertemente con universidades. Para mí la academia es fundamental. ¿Para qué? Para generar competencias sí, en los chavos todo el mundo dice, sí, esa es una, pero oye, ¿qué pasa con el médico de la colonia que lleva 25 años ahí y que de repente pues puede automatizar su trabajo de manera inmediata? Pues tráiganlo, ¿no? Tráiganlo, es parte de las personas que queremos en programas ya de analítica de datos, por ejemplo, ¿no? Y de así, pues bueno, podemos partir por muchos otros roles, ¿no? Me gustaría pasar a la segunda parte de la entrevista, a la parte del ser humano que hay detrás, ¿no? Y viéndote, viendo la forma en que hablas y viendo sobre el tema que obviamente se ve que te apasiona, platícanos, el niño, ¿con qué jugabas? ¿Te imaginabas que algún día ibas a ibas a fabricar robots? No, fíjate que no, fíjate que curiosamente tengo dos hermanos, uno es Ujú. mayor y el otro tenemos la misma edad, somos cuates. Y curiosamente mi hermano cuate, él era el que más facilidad tenía para toda la parte de cables, y me acuerdo que se descomponía algo y mi mamá siempre era, no, mi hermano Eduardo, Lalo, arregla el radio, la televisión, y entonces era el que tenía toda esa facilidad, ¿sabes? Era impresionante. Entonces, la pauta nos la marcó mi hermano mayor, que es un par de años mayor, que él dijo, pues a mí me interesa esto de la computación, empezó a meterse a la parte de la computadora, y pues bueno, hoy es un directivo en Microsoft, ¿no? Entonces, Órale. se metió de lleno por ahí. Mi otro hermano también se metió de lleno por ahí, pasó por varias empresas y ahorita es directivo en Amazon Web Services, ¿no? Entonces también está, y él es el mega especialista también en toda esta parte analítica de datos, y mi otro hermano en nube, ¿no? Y en inteligencia artificial. Y yo fui abajo, ¿no? Y entonces empezaba a trabajar, pero como que a mí se me daba más el tema de la parte del negocio, ¿no? De hacer realidad toda esta parte de las ideas. Curiosamente, bueno, todo el mundo me dice es que eres ingeniero, yo soy ingeniero, soy licenciado en informática, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, oye, Mauricio, ¿por qué estudiaste ingeniería, no? Pues ya que entraste a la SAE, ¿por qué te metiste a cibernética? Y dije, pues por la sencilla razón, recuerdo súper bien, entré en el 2000 y el costo del semestre en la licenciatura en informática era de 12,000 pesos, y el costo de la ingeniería en cibernética era de 20,000. O sea, imposible, o sea, si a duras penas estoy pensando en llegarle, ¿no? Acá, con el presupuesto familiar.
Entonces, pero curiosamente, esa formación, al ser licenciado en informática, tenía programación, tenía algunos temas de circuitos electrónicos, pero se complementaba con tema legal, se complementaba con, me acuerdo, llevé finanzas 1, finanzas 2, costos 1, costos 2, ¿no? Llevaba la parte estadística, no tan fuerte como en ingeniería cibernética, pero sí me daban la idea de la lógica, programación no tan fuerte como en cibernética, pero me daba idea. Llevé la parte legal, ¿no? Y creo que eso fue lo que, ya después cuando pones todo sobre la balanza, dices, creo que eso fue lo que a mí me llevó a poner mi propia empresa, ¿sabes? O sea, creo que ese tema y esa chispa, y es por eso yo donde siempre digo, mira qué bueno, y puede ser el mejor geek del mundo que exista, pero si no sabes potencializar esa idea, materializarla en el ámbito ya digamos real en nuestra sociedad para generar valor como sociedad a las familias o a una empresa, entonces se va a quedar solamente en una mente brillante. Y mentes brillantes en México tenemos millones de personas, o sea, millones. Nuestra característica por la forma en la que vivimos desde pequeños nos hace gente que sabemos, digamos, resistir a muchos aspectos sociales, globales, económicos, etcétera, desde pequeños, ¿no? Entonces, somos muy resilientes, pero ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces las ideas se quedan acá. Y para mí era muy frustrante ver, por ejemplo, alumnos, ¿no? De cibernética, porque ellos eran los que siempre iban a competir a los mundiales de robótica hasta la fecha, van, ganan primeros lugares, regresan y dices, ¿y esos robots dónde están en la industria? ¿A quién le están ayudando? No, no, nada más fueron robots que pues tuvieron monos, ¿no? Participaron con otros países de primer mundo, les ganamos, regresamos y ya no se hizo nada. Entonces, no medimos la cantidad de proyectos que se incuban en universidades que realmente terminan allá, ¿no? Entonces, esas historias de vida para mí era como mucho de observar, ver por dónde, entender, dije, bueno, primero tenemos que ver, es muy complicado tener un negocio en México, abrir un negocio desde los costos, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues primero hay que solucionar muchos esos temas. Segundo, pues obviamente al principio me tocó hacer la de abogado, yo hacía marketing, yo hacía ventas, yo hacía el delivery, ¿no? Y poco a poco, pues fue mucho de pues, aprender a rodearte de gente, ¿no? Entonces, pues sí, hoy pues prácticamente casi todos son ingenieros, ¿no? Son muy brillantes en lo que hacen. Pero bueno, creo que la vida justamente me ha ido poniendo en estos espacios y yo lo que digo, bueno, pues a mí me tocó este caminito, ¿no? Y creo que consiste en saber explotar esta perspectiva, ¿no? Curiosamente, pues mis dos hermanos y un servidor nos dedicamos a este tema, nos apoyamos mucho, ¿no? Es muy complicado estar actualizado, entonces hay que ser muy selectivo de fuentes de información, ¿no? Hay que tratar de estar en comunidades que nos sumen, ¿no? Entonces, como persona, pues bueno, digamos que creo que no ha sido nada fácil, lo cual me da gusto, ¿no? Porque ante las adversidades es cuando realmente uno saca ahí la casta, ¿no? Para salir adelante. Y pues bueno, ya conforme va pasando, pues vienen diferentes etapas, ¿no? Y nos encontramos en una etapa, el año pasado fue bien complicado, fue un 2020 muy complejo. La prioridad número uno fue no liquidar a nadie, ¿no? Lo logramos, cerramos tablas, digamos, 2020, para mí eso fue maravilloso. Y pues ahorita estamos muy enfocados justamente en eso, ¿no? En tratar de aprender y tratar de marcar un poco, pues bueno, uno siempre trae la educación de casa, ¿no? Y la verdad es que los valores, los principios, la ética, ¿no? Se trae desde muy pequeño y uno se va dando cuenta, pues de lo afortunado muchas veces que somos, ¿no? Probablemente no tenemos mucha fortuna, como muchos le llamarían en cosas materiales, pero con el tiempo te das cuenta que eso no lo necesitas, ¿no? Sino necesitas otro tipo de temas, de valores. Y creo que también por eso este tema de una educación equilibrada siempre va a ser bien importante, ¿no? El tema humano, la relación humana. Quienes realmente hacen los robots son humanos y quienes van a seguir perfeccionándolas son humanos y quienes están detrás de la tecnología son humanos. La única diferencia es que antes estaba una persona, a lo mejor antes estabas detrás de un mostrador en una frutería y ahorita está atrás de un mostrador en una fábrica de robots, ¿no? Pero la gente ahí estamos. Entonces la tecnología está trabajando para nosotros. Y creo que ahí es donde justamente tenemos que asegurarnos, ¿no? Primero, concientizar a la gente. Segundo, capacitarla, desarrollar competencias. Y tercero, echar a andar mano de todos los valores, la filosofía, la cultura, ¿no? Que tenemos como mexicanos, ¿no? Que la verdad es que es bastante rica y de inmediato nos identificamos
con ese tipo de personas y también me ayuda mucho en los criterios de selección, que bueno, ya no tomo esas decisiones, ya las toma el equipo, pero es un equipo que comparte 100% los valores, ¿no? Híjole, me llena de entusiasmo escuchar que alguien que está, digamos, que respira, suda, come tecnología, ¿no? Tiene una reflexión fuera de la tecnología. Me parece que eso es algo que en ese mundo todavía le falta. Más bien, yo creo que todas las especialidades, ¿no? Se autoconsumen, se hablan al ombligo y Sí. ese mundo tecnológico quizá más. Y al escucharte que te acercas a otras realidades, que ves otras cosas, la verdad es que es esperanzador. Entonces, yo creo que eso ameritaría una plática de totalmente, Mauricio, para hablar de ese tema, porque me parece que esta explosión de la tecnología, como tú dices, el futuro ya está aquí. Yo no me imagino y no sé quién sea capaz de hacerlo, de imaginarse un futuro sin tecnología. Vamos, el futuro ya lleva, ¿no? Con la connotación tecnológica, no lo veo de otra forma. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, Mauricio, y no me resta más que agradecerte mucho pues la candidez de tus palabras, la apertura, el entusiasmo que transpiras, que contamina, y invitarte, si es posible, a una segunda reflexión sobre estos temas, sobre esta agenda que está ocurriendo, ¿no? Porque, pues, quizás para cerrar mi comentario es, la nueva normalidad tiene este componente. Ya no nos vamos como lo queramos ver. Muchísimas gracias, Mauricio. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Gary, y más que apuntado para esta siguiente plática, es en verdad algo fundamental que necesitamos como sociedad. Voltear y ver a la tiendita de la esquina, cómo podemos hacer algo con esa tiendita de la esquina para que su negocio explote a través de la tecnología. Y hoy por hoy es más que nunca viable. Entonces, por Sí. supuesto que sí. Perfecto, Mauricio. Pues muchas gracias. Oye, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo? ¿Cómo conectamos con todas tus empresas? Platícanos. Mira, con mucho gusto. Estoy muy activo en redes sociales, entonces me pueden encontrar en Twitter como Mauricio Corona, en LinkedIn como Mauricio Corona, en Facebook como Mauricio Corona. Podemos estar en comunicación a través de esos medios, por supuesto, y pues definitivamente a través de BP Gurús y GCDIG, ¿no? Por ahí los datos creo que nos va a mandar por ahí Viri, y con mucho gusto, ¿no? Ahí estamos en contacto. Magnífico, Mauricio. Pues muchas gracias. Y una vez más, agradecerte porque pues, ha sido una entrevista realmente interesante. A mí solamente me queda decirles que Conexionistas nos pueden encontrar a través de Twitter, somos Conexionistas MX, en Facebook Conexionistas MX también. En YouTube nuestro canal es Conexionistas México y nos pueden encontrar a través de Spotify en Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit, y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, diseño gráfico en Facebook. Muchas gracias por su atención, nosotros somos Conexionistas.